Entonces, en la clase de hoy, por lo menos en la parte de cálculo, vamos a seguir con este concepto de... Vamos a volver en cierta medida a lo que es la integral, ya que recuerden que lo último que habíamos visto son ecuaciones diferenciales, que después nuevamente las vamos a considerar a futuro. Y hasta ahora podríamos hacer el siguiente resumen. Lo que estábamos viendo en primera instancia, va a ser un resumen general de todo este mes que hemos tenido clase. Hemos hablado más o menos de lo que era la primitiva, que es la inversa de la derivada, y ciertas propiedades para poder calcular esta primitiva que era la integral, al fin y al cabo, que era una sumatoria. Que yo le había dicho que este símbolo era una sumatoria que representaba infinitesimalmente por el diferencial, y nosotros calculábamos el de una determinada función. Y por medio de ciertas propiedades podríamos obtener esa primitiva, que era preguntarse qué función yo tenía que derivar para poder obtener este f de x. ¿Ya? Y después, en la segunda parte, habíamos contemplado por lo menos que ahora que entendíamos que nos interesaba en cierta medida las funciones que fuesen derivables, ahora a las ecuaciones podíamos agregarle ese término de la derivada como una ecuación diferencial. Ya habíamos visto en primera instancia cómo resolver eso. Pero nos dábamos cuenta de que para poder resolver una ecuación diferencial, sí o sí, llegábamos al punto de tener que resolver nuevamente la integral. Y aparecía lo más normal que habíamos visto en la última clase, el nivel. ¿Ya? Y habíamos visto ciertos métodos para poder resolver integrales. El por parte, el sustitución, el de función inversa y el de fracciones parciales. Pero ahora los vamos a entrar en la clase de hoy a lo que serían las integrales por definición. ¿Qué aporta? Además de entender qué es la función, es la primitiva de una función, sino que qué más puede aportar. Y para eso vamos a hablar un poco de las integrales de arriba. Preocuparse un poco de las particiones, la suma y algunas funciones que podemos generar por esta idea. En sí, lo que hay que entender para poder entender esto de la integral de arriba, es que primero nosotros vamos a tener un cierto conjunto de elementos, ¿ya? Desde un cierto número A hasta un cierto número B. Y nosotros primero queremos particionar para poder hacer una suma, como una serie de ciertos elementos. Pero necesitamos entender primero la disposición de cómo vamos a particionar. Entonces nosotros tenemos que considerar que vamos a tener un intervalo cerrado, que está definido, no es abierto, sino que está totalmente definido los extremos, y vamos a definir esta letra P como la partición. Y la partición es simplemente decir cuáles son los elementos que están dentro de este conjunto entre A y B y qué valores van a tener. El x1, el x2, el x3, el x4 y así sucesivamente. Eso quiere decir que yo puedo tener el mismo conjunto AB, pero puedo hacer particiones distintas. Puedo decir, quiero partirla en dos partes iguales, o la quiero partir en cuatro partes iguales, o en tres partes iguales. Cada partición va a ser distinta y la tengo que definir. ¿Ya? Pero entender que la palabra partición, igual que en fracciones parciales, es dividir en ciertas cantidades. ¿Ya? Esa cantidad, por ejemplo, vamos a definir con ejemplos numéricos. Vamos a decir que este es el 1 y este es el 4 y quiero particionar en tres partes iguales, entonces pongo el 2 y el 3 y cada una de estas mide exactamente lo mismo, es lo idealmente. Nosotros ya sabemos que esto podemos llamarlo que es un delta X y ese delta X va a estar definido por la diferencia en un elemento menos el anterior. Y esa es la notación que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, teniendo esta idea en claro, nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo tengo un conjunto entre el 1 y el 9
y quiero particionar, y imaginemos que yo particiono muy mal, y particiono así, que fíjense que no es como acorde a lo que uno esperaría, no es simétrico, los puntos no tienen el mismo espacio, este es muy grande el verde, mientras que el celeste es muy pequeño. De todas las diferencias entre los elementos, este espacio que hay entre los dos, la norma, vamos a definir como norma, al mayor de esos elementos. ¿Qué quiere decir? De todos los delta X que yo puedo generar, al mayor, podríamos decir que el morado es el mayor, entre el verde y el celeste, él va a ser la norma. Y yo puedo decir que en mi partición de este ejemplo, la norma vale tanto. Imaginemos que este delta X vale 5. Entonces, mi delta X vale 5, mi norma. Pero idealmente, en la realidad, nosotros no queremos eso y no lo vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Idealmente, cuando nosotros particionamos, vamos a hacer que todos sean de la misma medida. Pero en la realidad puede ser que no siempre pase eso. En la realidad, cuando uno trabaja, puede ser que no puede calcular los delta X de la misma forma. Pero en la teoría, y estamos en un curso, entonces más teórico, sí podemos hacer que todos los delta X sean iguales, con una cierta propiedad que vamos a definirla como una partición aritmética. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos extremos, entre el 1 y el 9, y yo digo quiero particionarla en 8 partes iguales, simplemente tendré que calcular la diferencia entre el 9 y el 1 y dividir por 8. Y podría, con esa regla, calcular una partición que yo me asegure que todos los delta X sean iguales. También existen otros, como la partición geométrica, que no los vamos a centrar en ese, pero sí solamente en la partición aritmética. Entonces, hasta ahora lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos un conjunto cerrado de elementos, podemos particionar. Podemos decidir en cuántas partes podemos fraccionar este conjunto. En conjuntos más pequeños, pero que estos conjuntos midan exactamente lo mismo. Y para poder calcular, vamos a utilizar esta ecuación. El extremo superior con el extremo inferior dividido por n. Y ahí podríamos decir cuánto va a ser nuestro delta X. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Yo tengo una Sí. duda con los de delta X y anterior. Ahí me anduve enredando un poco. La Lo de definición, la justo definición antes. de, la Sí, definición de delta X es siempre el X final menos el X inicial. Entonces, si yo tomo un delta X cualquiera en esta partición, digo que esto es mi delta X, tengo que definir cuál es el final y inicial. Por regla del conjunto, hacia la derecha están los mayores, entonces hacia allá van los finales y aquí están los iniciales. Entonces, mi delta X siempre es la posición, el valor del elemento F menos el del primer elemento que parte el conjunto, el de la izquierda. Y eso me va a generar mi delta X y me aseguro que sea positivo. Eso. sí, eso sí lo comprendo, pero no entendí cómo era que uno podía hacer la partición con delta X es distintos. Es que no tiene, sí, uno no tiene sentido. Uno puede hacerlo. Uno, así es que en la realidad uno no lo hace. Nuestro cerebro dice, no, es como antisimétrico. Pero uno podría decir, mira, voy a poner un 2, voy a hacer que este sea un 4 y este sea un 7. Entonces la realidad es un ejemplo. Uno es la partición más primitiva. Si uno dice a un niño chico de 4 años, tómame un palo y divídelo en 4 partes, lo más probable es que él haga esto. Y que los tamaños de los delta X no sean iguales.
Pero si tú, un niño, ya un adulto o un alumno de universidad, tú le dices, párteme este palo en 4 partes, él inconscientemente va a hacer que las 4 partes sean iguales, o lo más preciso posible. Mm, Entonces, no vamos a hacer nunca esa partición que no sean iguales. Pero hay que observar que sí está la posibilidad que uno le diga a alguien, oye, particióname, y esta persona no entiende nada y hace la partición desigual. Entonces, de todos esos delta X que son distintos, que uno esperaría que fuesen iguales, pero imagino que una persona es muy ñurda y dice, ya lo voy a separar en partes desiguales, podemos igual calcular una norma, es decir, más o menos vamos a regirnos por el mayor de todo, ¿ya? Por el máximo. Pero ok, ya. entender Ahora sí. que, como estamos en un curso teórico, van a ser todos iguales, ¿ya? Y para poder calcularlo usamos la partición aritmética, ¿ya? Ya. Entonces, si es que como el conjunto partición tiene 3 elementos, está partido en 2. Si tiene 4, está partido en 3 y así, ¿no? Si tengo un conjunto Porque el primero del 1 al y último 9 son y el A y B. lo divido en 3 partes, imagino que lo voy a dividir en 3 partes, así. De esas 3 partes, si me entregan esto, y me preguntan cuál es ¿cómo se llama? Que se me olvidó el nombre. ¿Cuál es la norma? Tendría que escoger el valor del el mayor delta X entre los 3 espacios. Pero no más que eso, es como saber un vocabulario, es decir, mira, la norma es eso. Pero en el curso, cuando digamos dividamos en 3 partes este elemento, lo que vamos a tener que utilizar es la fórmula de partición aritmética. El 9 menos 1 dividido en 3. Y ese me va a definir mi delta X. Y al 1 tendría que sumarle el delta X, después a este número sumarle el delta X, y ahí obtendría ya las 3 partes. Y voy a asegurarme que las 3 sean iguales. Eso. Ya. Gracias, profe. Ya. Ahora, hay que entender que como estamos en un curso de funciones, por lo menos en la parte de funciones, cada uno de estos elementos, vamos a considerar que estos elementos son los que nosotros ingresamos dentro de una función, por lo tanto generan una función, un f de x. Si yo tomo dos tramos del 1 al 11, ¿ya? Y yo quiero particionar, ejemplo, quiero particionar en 3 partes iguales. Entonces va a ser el 4 y el 7, ahí. 11 menos 1 partido en 3. A ver, que me daría, estaba pensando mal. Estaba pensando en el 1 y el 9. Sería, espérate, me equivoqué, el 10. Ahí. El 1 menos 10, el 10 menos 1 me daría un 9, si quiero particionar en forma aritmética, sería el 10 menos 1 partido en 3 porque quiero 3 lados iguales, entonces me estaría dando un 3, que ese sería mi delta X. Tomo el elemento original que sería el 1, el inicial, le sumaría al 3, me daría un 4, al 4 le sumaría 3, me daría 7, y al 7 tengo que coincidir que llevo al último elemento. Entonces, ahí yo tendría la partición de 3 delta X dentro de mi conjunto entre el 1 y el 10. Pero hay que entender que estos números pueden generar una función, que arriba yo obtenga una función. ¿Cuál? No lo sé, pero esos elementos van a generar una función. Eso es lo que hemos visto en todos los cursos de matemáticas. Ahora, cada uno de esos elementos va a generar un f de x. ¿Ya?
cada uno de esos elementos va a generar un f de x. Ahora, cada partición, por si acaso, cada partición, por ejemplo, acá tengo la partición, la dividí en tres partes iguales. Cada elemento de la partición, ejemplo, este delta x, que voy a dibujar en naranjo, es un subconjunto más pequeño. Partí con el conjunto, lo escribí, partí con un conjunto cerrado entre el 1 y el 10, y ahora particioné en tres conjuntos. Voy a llamar el conjunto A1, que va entre el 1 y el 4, el A2, que entre el 4, vamos a suponer que entre el 4 y el 7, que también toma el 4 por posibilidad y al 7 también, y a la 3 podría considerar el 7 y el 10. Fíjense que estos elementos que están acá, el 4 y el 7, pertenecen a los dos. Puedo tomarlo hacia la izquierda o lo puedo tomar hacia la derecha. Ahora, es como que volviera a tener un conjunto inicial y podría volver a particionarlo y hacer todo inicial. Pero este conjunto, entre el 1 y el 4, nosotros sabemos que tiene un ínfimo, tiene un supremo, tiene una cota superior, una cota inferior, que es lo que han visto en Mat 021. Pero nosotros vamos a definir algo. Y vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir como m minúscula, fíjense bien que hay dos, m mayúscula y m minúscula, pero vamos a definirlo como el ínfimo, acuérdense la definición de ínfimo, que es el mayor de los números posibles que sea menor que los elementos de un conjunto. Eso es mate 1 por si acaso, si es que no se acuerdan la definición de ínfimo. De nuevo, por si se perdieron la definición de ínfimo. Si yo tengo un conjunto, el ínfimo es de todos los valores posibles que son menores al de los elementos del conjunto, el mayor que yo tenga es el ínfimo. De todas las cotas inferiores, la mayor es el ínfimo y no necesariamente pertenece al conjunto. ¿Ya? Y lo mismo pasa para el supremo, por si no se acordaban de esa definición de ínfimo. Si no, vuelvan a ver sus clases de Mat 021 o repasen un video que también tengo ahí subido de lo que es el ínfimo. Entonces, al m minúscula lo vamos a definir como el ínfimo, pero de lo siguiente, de los f de x de este conjunto. Y se lo voy a mostrar con dibujo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo un conjunto, un intervalo entre el 1 y el 4, si yo tomo el intervalo entre el 1 y el 4, tengo que ver todos los f de x. ¿Ya? Y el menor de todos los f de x, que sería este, en este caso, va a ser mi m minúscula. En este caso, como es el primero del primer intervalo, es mi m1. Del segundo intervalo, entre el 4 y el 7, tendría que tomar todos los valores de la función, no del conjunto, porque sería el 4 el ínfimo en el conjunto, sino que del f de x, de la función, y el menor va a ser mi m minúscula, en este caso m2. Del siguiente conjunto, entre el 7 y el 10, tendría que tomar todos los valores del f de x, donde x pertenece entre el 7 y el 10, y el menor va a ser mi m3. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Fíjense que el 7, el f de 7 realmente, el 7 evaluado en la función, es el m minúscula del segundo intervalo, del segundo elemento de la partición del naranjo, y también es el m minúscula del tercer intervalo. Así en el dibujo aproximadamente. Pueden
volver a mostrar las definiciones, por favor? Lo que está diciendo la definición es que yo tome un intervalo, que es lo que habíamos definido, un delta X, que tome un delta X. De esos X que pertenecen al delta X, de todos los X que pertenecen al delta X, yo me tengo que calcular los f de X, solamente los f de X. Y el menor de esos f de X va a ser mi MI. Mucha gente se equivoca y piensa que se refiere a los X, y no es referente a los X, a los elementos, sino que es al f de X. Y al contrario, los M mayúscula van a ser los mayores de los f de X de ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar con azul los f mayúscula. Para el primer intervalo, entre el 1 y el 4, todos los f de X, el mayor va a ser mi M mayúscula del primer intervalo. 1. Del segundo intervalo va a ser mi M2. Y de mi tercer intervalo va a ser mi M3. En palabras muy simples, y no, por si acaso, no necesariamente tienen que ser los extremos, pero en palabras muy simples, siempre un conjunto, un intervalo que nosotros habremos hecho la partición, siempre va a tener un mínimo y un máximo. Siempre lo va a tener. ¿Cuál es el que tenemos que saber? Ejemplo, voy a hacer otra función. Imaginemos que tengo acá la función, voy a dibujar acá la función. Ahí. Voy a dibujar los elementos. Voy a poner el 1, voy a poner acá el 3 y voy a hacer una partición de dos conjuntos. Voy a hacer solamente dos delta X. Acá. Entonces el 2. Tengo mi primer delta X y tengo mi segundo delta X, que lo voy a llamar delta X2. Y los dos son iguales. Ahora, con color azul. Del primer intervalo, solamente del primer intervalo, mi M minúscula, así por dibujo, tendría que ser este, del M1, del primer intervalo. Porque es el menor de los f de X. Al contrario, voy a poner en verde el M mayúscula. El M mayúscula es este que está acá. No es un extremo. ¿Está por ahí? ¿Ya? Y también lo podría hacer en el segundo intervalo. En el primer intervalo, mi M minúscula podría ser ese. Y mi M mayúscula sería el mayor de todos los intervalos. Ya. Ahora, vamos a profundizar un poco más, porque aquí, miren, aquí falta algo y puede ser que hay un error. Déjenme verificar abajo y déjenme ver algo. Sí, ya. Acá hay una sutileza, pero yo la voy a modificar. Voy a usar un lápiz blanco para borrar. Y voy a poner esta llave. Y voy a explicar por qué. Porque la definición no es entre el conjunto. Es uno de los dos elementos. O el primero o el máximo. Y un error sutil de la llave. Al ver llaves cuadradas, yo asocié que era un conjunto cerrado entre elementos. Pero se refiere a los extremos solamente. ¿Por qué?
porque no me iba a coincidir, porque esa es otra forma que Riemann lo calculaba. En el primer ejemplo está bien, porque solamente toma los extremos, pero por definición de llave se refiere a elementos, quiere decir lo siguiente, que en el intervalo, ejemplo, en el intervalo x1, tengo que solamente centrarme en estos dos elementos, en el de la izquierda o el de la derecha, que ahí todavía no carga. Espérense que se vuelvo a decir zoom como que está desfasado ahí. Solamente me tengo que preocupar el f de 1, lo voy a escribir acá arriba. Solamente me tengo que preguntar entre el f y el 1, entre el f de 1 y el f de 2, ¿cuál de los dos es el menor? Y el menor de ellos dos va a ser mi m minúscula. Y entre los dos, ¿cuál es el mayor? Va a ser mi m mayúscula, que lo voy a poner con verde. Este sería mi m mayúscula. ¿Y por qué les digo esto que chocaba y estaba mal escrito? Acá está tiene que ser con una llave, entendiendo que ven igual que la partición, con llave, no con... ¿A dónde está? Acá. Tiene que ser una llave. Es una llave. Porque estoy comparando los extremos. Y es porque Riemann define ahora la suma, y eso es lo que vamos a hablar ahora, de la siguiente forma. Riemann dice, y es lo que estábamos haciendo, toma una función que tú quieras, toma un intervalo, el que tú quieras, particiónalo la cantidad de veces que tú quieras. Toma los extremos de cada intervalo, el extremo superior y el inferior, las cotas, el primer elemento y el último elemento de cada intervalo. Y ahora, él dice lo siguiente, vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Rectángulos. Pero lo vamos a sumar de dos formas distintas. Déjenme primero borrar la función y voy a hacer una más exagerada para que se note esa idea que quiere Riemann. Voy a... que la quiero hacer bien exagerada para que se note la idea. Ahí. Y Riemann dice, paso 1, separa, el que escoge un intervalo. Paso 2, particiónalo. Delta X, 3 delta X, 4 delta X, 5 delta X, el que tú quieras. Ahora, vamos a sumar este rectángulo, así no es un rectángulo, pero ese pedazo, más este pedazo, más este pedacito que se formó de cada uno de los intervalos. Pero, y aquí viene algo que todos lo estamos dando cuenta, que ¿cómo formamos los rectángulos? Disculpe, ¿cómo formamos los rectángulos? ¿Lo formamos así o lo formamos así? O tomamos el rectángulo más grande o tomamos el rectángulo más pequeño en cada intervalo. Podría ser este o podría ser este. Podría ser este o podría ser este. Y lo vamos a hacer de las dos formas. Voy a borrar esta línea que puse acá. Voy a copiar y voy a borrar los colores y voy a solamente dejar la función. Imaginemos que queremos hacer la suma con los rectángulos más grandes. Entonces, voy a copiar esta función para que vean que no estoy haciendo trampa. Voy a copiar esta función, copiar. Voy a agregar una hoja. Pegar. Y primero, a la que está acá arriba, voy a ponernos un poco más abajo. Ahí. La vamos a hacer con los rectángulos superiores, los más grandes. ¿Qué quiere decir? Con este rectángulo. Voy a generar ese rectángulo entre los dos puntos, voy a marcarlo con rojo, entre este punto y este punto, escogí el que fuese mayor y voy a generar este rectángulo naranja. Después tomo en el segundo intervalo el que sea mayor y voy a generar otro rectángulo. Lo pongo con distintos colores para que se vea
la idea. Y por último, voy a tomar entre los dos valores de los extremos este rectángulo. Y calculo el área. Calculo el área de esos tres rectángulos. Y es simplemente una suma. Esa suma de cada rectángulo tiene exactamente la misma base, delta X. Delta X, delta X. Entonces, todos tienen delta X. Pero en lo que se diferencian es en la altura. Tienen alturas distintas. Y cada una de esas alturas, en este caso, es el M mayúscula. De cada intervalo. Escogí lo que eran los M mayúsculos. Este no es el M mayúsculo. Este. Pero, si se dan cuenta, esa sumatoria es mucho más grande. Vamos a decir, es grande, es mayor que el real, que el valor real. Está sobre la curva. Me está sobrando. Me está sobrando ciertos pedazos. Me sobra este de acá, me sobra el de acá, me sobra el de ahí. Y me falta un pedacito ahí, pero lo que me sobra es mayor de lo que me falta. Entonces, ese es un tipo de suma. La otra suma es considerando en cada intervalo, entre cada intervalo, escoger el ínfimo, que sería este rectángulo. Ese ínfimo va a ser la línea, el máximo que va a tener el rectángulo. Entre los otros dos, voy a ponerlo con otro color. Este va a ser el ínfimo. Y en el otro va a ser ese. Entonces, es una aproximación. Esta área es igual de válida, dice Riemann, es igual de válida que la otra. Porque a la otra le sobra, pero a esta le falta. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo yo puedo mejorar esta suma? ¿Cómo puedo hacer que sea más real todavía? Que sea más precisa. ¿Qué tendría que hacer? Dando el promedio entre ambas sumas. Pero imaginemos este dibujo. Fíjense, este está, así es malo, así porque me falta mucho. Así uno al cerebro dice, mira, te está faltando mucho todavía por calcular. ¿Cómo yo podría mejorar esto? Así, volviendo a los pasos iniciales, ¿qué podría hacer yo para que ahora fuera mejor representativa la suma? ¿Qué se podría hacer? Piensen lo siguiente. ¿Qué pasaría si ahora a cada delta X, a cada intervalo, lo divido en dos? Hago que aparezcan más puntos. Y ahora, a cada intervalo nuevo, porque ahora son más intervalos, el doble de intervalos, a cada uno le calculo el inferior. Voy a obtener este de acá, voy a obtener este de acá, el inferior. Estoy intercalando los colores, este de acá, y ahora con el otro color. Este de acá va acá, este que va acá, y este que va acá. Fíjense, se mejoró en cierta manera, pero obtuve en la misma idea, solamente con los ínfimos, con la parte, con los elementos menores, con los m minúsculas. Esta sumatoria la sigo haciendo, con los m minúsculas de cada intervalo, pero ahora el intervalo es más pequeño, los delta x son más pequeños, y ahora yo podría hacer más pequeño todavía, hacer delta x más pequeños todavía. Entonces, tendría los delta x acá, y podría de nuevo calcular la idea de los ínfimos. Tendría el ds, después tendría este, estoy intercalando los colores por si acaso, después tendría este, tendría este, tendría ese, tendría este,
Y ahora los otros rectángulos. El inferior, el inferior, el inferior, el inferior, el inferior y el inferior. Y cada vez se va a mejorar más. Una buena aproximación es que mi delta sea muy pequeño. Mientras tenga mayor cantidad de delta X, mientras la partición sea más grande, más precisa va a ser mi representación. Entonces, ahora que definimos los M minúscula y los M mayúscula, ¿ya? Profe, Sí, el M mayúscula también tiene los, ¿cómo se llama? Las llaves en vez de los cochitos, sí, solamente sí, la... sí, que no lo escribí, pero entendemos que es entre los dos elementos, ¿ya? Entre ese y ese solamente, entre los extremos. ¿Por qué? Y esto hay que tener cuidado, porque ahora, mire, vamos a ir un poco más adelante. Entonces, él dice lo siguiente, y es lo que hizo Riemann. Dijo, yo puedo crear una suma superior o una suma inferior, y es lo que estaba yo explicándole, de la siguiente forma. A esta suma, el dibujo que yo puse acá arriba, esta suma total de los rectángulos lo vamos a llamar S. Y esa suma depende de dos cosas. De la partición, de cómo yo genero la partición, cuántas particiones son, si son 5, 6, 7 rectángulos, si son 7 rectángulos, 6 rectángulos o 5 rectángulos, y del tamaño de cada uno de los delta X, multiplicado por la altura. Si la altura es el máximo de los dos elementos, vamos a decir que es una suma superior. En contrario, si lo hacemos con los menores, lo vamos a definir como una inferior y va a ser un S minúscula. El S minúscula es menor de los elementos que son inferiores y el S mayúscula son el de los superiores. Y aquí muestra un dibujo. Fíjense acá. En ese dibujo, acá está particionado el intervalo A hasta B, está particionado en tantas veces, aquí en este caso son 1, 2, 3, 7 veces, está particionado en 7 intervalos iguales. ¿Y qué es lo que toma? Él considera en el primer intervalo, entre este elemento y este elemento, porque fíjense que cada X, y esto es lo que no representa bien, pero si yo tomara un X cualquiera en ese intervalo, va a tener un cierto valor. Va a tener un f de X en cada uno. Pero de todos los f de X, por eso el dibujo no lo, como que uno se pierde con el dibujo, uno tiene que ver esto. De todos los valores que pueden ser en ese intervalo, ¿ya? Yo me tengo que centrar solamente en los que son mayores. ¿Ya? En este caso son menores, disculpen, menores. El menor, que sería el de la. Y lo voy a poner con el rojito. Entonces, ese valor, ese menor, es el que me va a dar la altura del rectángulo. Y obtendría el primer rectángulo. Del siguiente, de todos los que van acá, el menor es el que me va a definir. De todos estos, el menor, el de los extremos, me va a definir. Me va a definir, me va a definir, me va a definir y me va a definir. Mientras que en la suma superior es el elemento superior el que me lo va a definir. Entre este punto y ese punto, él es el que va a cortar el rectángulo. Entre este punto, voy a borrar, entre este punto y el de este punto del segundo intervalo, el mayor el que va a definir el corte. Y así sucesivamente. Entonces, cuando escogemos la suma inferior, estamos ante una suma que le falta valor para obtener la representación real.
del área bajo la curva. Esta área que debería estar bajo la curva. Mientras que en el caso superior le sobra significativamente valor para llegar al valor real. Entonces, como para terminar la definición, Riemann, la suma de Riemann, de ahí viene el nombre, la suma de Riemann, dice lo siguiente. Tú tienes una función, toma un intervalo, particiónalo las veces que tú quieras, ¿ya? Toma los extremos de las particiones y decide o lo sumas superiormente o inferiormente. Si es superior, tienes que escoger en el primer intervalo el que tenga mayor valor de f de x. Y ese va a ser tu primer rectángulo. Después en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Y esa va a ser una aproximación. ¿La quieres hacer mejor? Particiona más veces. Y eso es lo que te dice Riemann. ¿No la quieres hacer superiormente y la quieres hacer inferiormente? También iba a ser una suma inferior. ¿Ya? Como ejercicio, calculemos la suma superior y la suma inferior de esta función que está acá. Para el intervalo entre el menos 1 y el 4, entonces vamos a dibujar acá. Vamos a tomar esta función. Vamos a primero hacer el eje. Vamos a hacer el eje Y. Vamos a hacer el eje X. Y el intervalo entre el menos 1 y el 4. Entonces, entre el menos 1, vamos a llamar que este es el menos 1. Entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí está el 4. Y me dice que la partición que va a utilizar va a ser el menos 1, el 1 medio, el 5 medios, que es 3 medios. El 1 medio, eso estaba pensando. 1 más 1 medio. Espérate. Sí. No, pues 3. Ahí. Estaba pensando, estoy medio. Ahí. Estoy viendo que no es simétrica. Fíjense en este intervalo. Las particiones no son, los delta X no son iguales. Los elementos de la partición. Entonces va a usar cierto elemento que está tratando mentalmente de acercarse al 5 medio. ¿Ya? El 5 medio es como el 2 medio que está ahí, y la distancia que hay entre el 5 medio y el 4 no es la misma que el 1 medio y el 5 medio y el menos 1 medio. Entonces, no es una progresión, una partición geométrica, como habíamos hablado. Ahora, lo dice la función, que la voy a dibujar con morado. La función en este caso es 1 menos el valor absoluto de x menos 2. Entonces, podríamos saber cuándo se hace 0 el valor absoluto, el x menos 2, cuándo se hace 0, que es para x igual 2, cuando el x vale 2 es 0, para mayores que L es positivo y para menores que L es negativo. Entonces podría separar la función, esto ustedes lo aprendieron en Mate 1. Podría ser 1 menos x más 2 para todo x mayor que 2, porque como es mayor que 2, lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Mayor o igual que 2. Y para cualquier número menor que 2, me va a quedar de esta forma. Podría simplificar un poco más. 3 menos x, y el otro me quedaría x menos 1. De esa forma. Y podría graficarla. La primera función
El primer intervalo va a ser, podría tomar dos valores, que esta es la primera función. Para mayores que 2, podría tomar cuando el x vale 3. Cuando el x vale 3 me da un 0. Y el otro valor que podría considerar es cuando vale 4. Cuando vale 4, que es mayor que 2, me da menos 1, que sería por acá. Entonces, para elementos mayores que 2, tendría aproximadamente esta recta que está así. Ahí. Para x menores que 2, tendría una recta x menos 1. Cuando el x vale 0, me queda un menos 1. Cuando vale 1, me da un 0. Y con 2 puntos yo puedo generar una recta. Ya me quedaría ahí. Y ahora hice los dos pasos. Dibujé la función, tomé los elementos del intervalo, los particioné como me estaba diciendo la partición, que no es geométrica, y ahora voy a calcular la suma superior. La suma superior me dice lo siguiente. Toma los dos valores, el ínfimo, los dos extremos del conjunto, márcalo, si les cuesta márquenlo con un color, lo voy a poner con azul, y a esos dos valores, para el supremo, para la suma superior, tienes que escoger el mayor, que sería este que está acá. Y este sería mi primer triángulo. Fíjense que al ser negativo uno cae, porque uno piensa que el mayor es la parte, tiene que ser mayoraria, no, porque el número negativo es al revés. Al segundo intervalo me dice que tome los dos valores, voy a usarlo ahora con naranjo, este punto y este punto, y tomo el rectángulo mayor. Y por último, con verde, tomo este intervalo, tomo ese intervalo y tomo el mayor. Hasta la horizontal. Siempre las áreas se calculan hasta la horizontal. Entonces acá tengo un área de un rectángulo. Acá tengo otra área del rectángulo. Y acá tengo otra área del rectángulo. ¿Ya? Y ahí yo podría calcular el área bajo la curva. El área bajo la curva, voy a hacer un dibujo más sencillo todavía, para que entiendan algo, que puede ser que no lo entiendan. El área es lo que encierra la función respecto a la línea horizontal. Yo tomo la línea horizontal y lo que se encierra entre la función y la horizontal es el área bajo la curva. Entonces, en este caso sería esa representación. ¿Alguna duda con lo que hice? Profe, ¿qué eran los puntos morados que había hecho en... Ah, eran puntos yo para poder calcular la recta. Acuérdense que ustedes para calcular una recta necesitan 2 puntos. Entonces tomé puntos que para mí era más fácil calcular la recta. Referencia. Si tú tienes una ecuación lineal, más de uno de los estudiantes que han dicho, tú para una ecuación lineal tienes que tomar 2 puntos. Casi toda la gente toma el 0 cuando la función vale 0 y cuando el x vale 0. Y eso hice. Cuando se hace 0 con 3. Entonces tomé ese punto, el 3. Y con 2 puntos yo puedo hacer la recta. Entonces necesito 2 puntos para generar una recta. Para saber más o menos cómo era la función. Los morados no aportaban, era solamente había que considerar los valores de la función evaluados en los extremos del intervalo. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ahora, entonces podemos calcular el área, porque conocemos el delta x, no son iguales, pero sabemos cuánto vale cada uno. Va a ser un medio, el primero va a ser un medio menos 1. Ese va a ser mi primer delta x, porque es entre el menos 1 y el 1 medio, multiplicado por el valor del f evaluado en 1 medio. Más
El segundo, que es el naranjo, que va a ser la diferencia entre el 5 medios menos un medio, que va a ser mi delta x2, multiplicado por el f evaluado en 5 medios, más el tercero, que sería la diferencia entre el delta x, que sería el 4 menos 5 medios, multiplicado por el mayor, que sería f 5 medios. Y ahora para el inferior, para el caso del inferior, es exactamente lo mismo. Ya no voy a dibujar de nuevo la función porque ya la tengo dibujada, pero lo que va a cambiar va a ser los extremos. En el primer intervalo, tengo que considerar el rectángulo que se forma con el menor valor. El segundo intervalo va a generar otro rectángulo que va a tener este valor. Y el tercero va a ser el de menor valor, el f. Acuérdense que el f con S. Ahora alguien está preguntando por qué 5 medios y no 4, pero no sé en qué contexto. Vicente. ¿Por qué en la suma, este es un 4? ¿A eso te refieres? No, el que está al lado. El F, donde se evalúa el F. Ah, ¿por qué 5 medios en el ejemplo anterior y no era ya? Volviendo a la suma superior. En la suma superior habíamos dicho que el superior era con el mayor elemento, que está ahí, ¿sí o no? Se toman los dos valores, el f de 5 medios y el f de 4, y se escoge el que es mayor, evaluado en f, el f mayor, que sería el de 5 medios, ¿sí o no? Y este es el rectángulo que se formó, en el caso de la suma superior. Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide el delta x? La base, ¿cuánto mide la base? 4 menos 5 medios. ¿Cuánto mide la altura de ese rectángulo? ¿Cuánto mide la altura de ese rectángulo? Vicente. ¿Cuánto mide esta altura que está acá? Mide lo que mide este punto azul. Y ese punto azul es el f, es la función, porque pasa por la función evaluada en 5 medios. No en 4, porque acá está el f de 4. Ah, ya entendí, profe. Cada rectángulo, lo vuelvo a decir, cada rectángulo, si yo dibujo una función y tomo un intervalo a y b, cada uno evalúa distintamente al f. Este va a ser f de a y este va a ser f de b. Si es superior, si una suma superior, toma el mayor. Y la altura de ese rectángulo, está definido por el mayor, que sería f de b. El delta x es el mismo. Para suma superior e inferior es la misma delta x. Es la altura la que va a cambiar. Mientras que en una suma inferior, tengo que tomar al menor. Y ahora la altura va a ser f de a. Entonces, la moraleja es que no es el de siempre el de la izquierda y no siempre es el de la derecha. Hay que comparar cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya? Y ahí podemos calcular entonces nosotros el valor de los extremos. Entonces, una proposición que vamos a ver si es verdad o que ya nos dimos cuenta que es verdad, es que siempre la suma inferior es menor que la suma superior. En el ejemplo que habíamos hecho, que yo les dije con el dibujo que está ahora acá, puede ser que lo haya borrado siempre los que son con los superiores, como son superiores, les va a sobrar.
no van a ser el área real, pero les va a sobrar en la suma. Mientras que los inferiores siempre les va a faltar. Entonces, como a los inferiores les falta, podemos decir que la suma inferior es menor que la suma superior. Y eso es por el hecho de los valores que tienen. Aquí definimos como M minúscula y el M mayúscula. Y como es M minúscula y M mayúscula son los términos que diferencian a la tal suma, porque los deltas son los mismos en cada rectángulo, miden exactamente el mismo grosor, o en este caso aquí hicimos un ejemplo distinto, igual los triángulos era el mismo para el superior y el inferior, era el mismo delta x1, el mismo delta x2 y el mismo delta x3. Estos elementos no cambian, solamente cambian la altura. Entonces, podemos decir que se cumple esa proposición. Que la suma inferior siempre va a ser, o puede ser igual, podrían ser iguales. Si hacemos una muy buena aproximación, cada vez lo acercamos más y más, van a ser iguales que la mayor. ¿Ya? Entonces podríamos decir eso. Que si tendríamos una cierta suma, podemos sumarla por la suma superior o inferior y se va a cumplir siempre esa idea. Ahora, también podemos considerar lo que yo les dije en un momento. Si yo tengo una cierta partición, yo puedo, cuando yo haga la partición entre A y B, puedo tomar el elemento entre A y B, generar una partición, vamos a llamarlo C, al elemento lo particioné en dos partes iguales, y aún así no me gusta la partición, yo puedo tomar otro elemento. Y eso es lo que está diciendo acá. Que yo una partición puedo volver a particionarla. Dentro de una partición yo puedo generar otra partición. Y puedo seguir cumpliendo la misma expectativa. La original va a seguir siendo menor que la nueva partición inferior. ¿Qué quiere decir con palabras muy simples? Si yo tengo que este rectángulo es la suma inferior con minúscula, no sé cómo hacer, voy a hacerla como uno lo hace así, manuscrita, S minúscula, es el morado. Si yo hago una nueva partición, acá al medio, y lo hago también con el inferior, ese S minúscula nuevo, de la nueva partición, esta que está acá, va a ser mayor que la primera original, sí o sí. Porque cumple esa idea. Se mantiene el orden. Y lo mismo pasa con la superior. Para hago la partición, en la que está al medio va a ser menor que la que venía después. Y es lo que había dicho, que podemos mejorar esto con mejores rectángulos. ¿Ya? Déjenme, para visualizar un poco esto de lo que estamos hablando, déjenme avanzar un poco. Después vamos a retomar para ver. No, y aquí ya define lo que es la integral. Entonces, las particiones, para avanzar un poco más rápido, nosotros tenemos una función, podemos particionar, obtener rectángulos o inferiores o superiores, dependiendo de cómo queremos hacer la suma, y esta suma, en cierta medida, refleja lo que es el área bajo la curva. Y esa área, fíjense que se calcula con y si fuese la inferior sería con los m minúscula por delta x, donde los m minúscula son los valores que tiene la función evaluado por el menor de los extremos. Si yo tomo A y B, dependiendo de cuál es el menor, puede ser A o puede ser B, dependiendo de cuál es el menor. Y fíjense que si yo hago esta suma, lo que estoy haciendo, si cada vez hago los delta x más pequeños, es la integral. Volvimos a la definición de integral, delta x. La suma de Riemann es una forma geométrica de calcular la integral. Entonces, vamos a llamar ahora integral inferior en un intervalo entre a y b
a la forma en que habíamos calculado la suma superior. Y vamos a hacer de la misma forma, vamos a definirla para la siguiente clase, lo que va a ser la integral superior como la suma en la partición, pero con los S mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Y esto es la herramienta importante de Riemann. Nosotros calculamos integrales, ejemplo la del x cuadrado de x, recordando en cierta medida su primitiva y la calculamos, pero solamente definimos cuál era la función. Nada más una constante. Éramos expertos y logramos calcular las integrales. Pero ahora Riemann te dice lo siguiente. Si tú tienes una función x cuadrado, tú puedes calcular el área bajo la curva. Y esa área la calculas con las sumas que yo dije, con las sumas de Riemann. Y para eso tú tienes que definir desde dónde hasta dónde, desde A hasta B, que va a ser desde A hasta B. La suma desde dónde parte hasta dónde termina. Desde el i igual 0 hasta el i igual tanto. Entonces, ahora tú puedes saber cuánto va a valer esa suma. Ejemplo. Si yo tengo, imaginemos una función bien sencilla. La función x. La función x y queremos, lo vamos a calcular en el intervalo entre 0 y 1. ¿Ya? Entre el 0 y el 1, la función x, sé que se está ahí, yo quiero calcular el área, pero con 3 particiones. Entonces, para tomar las 3 particiones, digo 1 menos 0 partido en 3, que es 1/3. Entonces tendría el 1/3 y el 2/3. 3 partes iguales. Estamos haciendo lo que dice la suma de Riemann. Y lo vamos a hacer en la forma inferior. Entonces, el inferior me dice, el primero es esto, que es 0, porque entre el 0 y el 1/3 el menor es 0, evaluado en f. En el segundo intervalo, el inferior es este. Y en el tercer intervalo es este. Y calculamos la suma. La suma de Riemann para el menor, para el S minúsculo, el S más pequeño, va a ser lo siguiente. Va a ser 1/3, que es el delta X, por la altura, que es 0, más 1/3 por la altura, que sería la función evaluada en 1/3, más 1/3 por la función evaluada en 2/3. Y esa es mi suma inferior. Entonces me va a dar 1/3 por 0 más 1/3 evaluada, que me sigue dando 1/3, y 1/3 por 2/3. Y puedo calcular esa suma. Y esa suma, esta suma, que era delta X por los M minúscula, aproximadamente, porque esto es una suma no infinita, sino que está cuantizada en 3 partes solamente, pero si yo mi delta X lo hiciera más y más y más pequeños, sería la integral entre 0 y 1, porque estoy evaluando entre el 0 y el 1, quiero calcular ahí entre el 0 y el 1, de x cuadrado de x. Si yo sé calcular esto, yo podría saber cuánto me daría esta suma. Y esto es una aproximación. Riemann va a calcular un número, acá es un número, no tengo que calcular, un número. Puedo hacer mi delta x más pequeño y va a ser un número mejor. Puedo hacerlo más pequeño y más pequeño y más pequeño. Y cada vez me voy a acercar más a este resultado. Y lo voy a poder obtener.
¿Ya? Entonces, Riemann lo que dice es que si nosotros calculamos las particiones de los S minúsculas, lo vamos a llamar integral inferior, para el mismo intervalo. Y si lo hacemos por la parte superior, con los valores del S mayúscula, lo vamos a definir como integral superior. Y eso es lo que ya vamos a definir por lo menos en la próxima clase. Calcular, en cierta medida, ya por el tiempo estamos bien, cómo, déjeme revisar el tiempo, porque tengo miedo de pasarme con el tiempo, definir realmente cuánto va a valer ese valor de la integral. Ya no solamente queda como el espíritu, sino que podemos calcularlo. ¿Ya? Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes tengan conveniente, la voy a subir hoy día, pero por lo menos hoy día definimos lo que sería la suma de Riemann y la relación que tiene con la integral. Ya en la próxima clase vamos a definir cómo calcular la suma infinitesimalmente. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, profe, que esté bien.